Bueno, una sesión especial, diputada, en la cual, bueno, se votan muchos proyectos, algunos muy vinculados con la economía, pero siempre se ha aludido a que tiene cierto grado de sensibilidad social, o que de alguna forma se está con estos proyectos favoreciendo la situación o la condición de algunos argentinos en materia económica. ¿Cómo lo está viendo? Bueno, mirá, acá la verdad que hay que tener cara, ¿no? Para ponerle nombres tan rimbombantes, alivio fiscal. Escuchamos a algunos diputados hablando de todas las medidas que se están tomando en favor de la población trabajadora, y realmente lo único que tenemos son salarios por abajo de la línea de pobreza, sectores de trabajadores que están peleando porque quieren dejarle sus salarios por abajo de la inflación, como el caso del sindicato del neumático, la docencia universitaria, que está de la mano de sus direcciones combativas enfrentando esos techos salariales que pretenden seguir esquilmando el salario de las y los trabajadores. Y en este sentido el llamado alivio fiscal, que es subir en definitiva el mínimo no imponible para monotributistas y autónomos, lo hemos votado a favor, pero cuestionando que la mayoría de esos 4,5 millones de monotributistas son trabajadores en relación de dependencia que están en condición de trabajadores precarios, y esto no se puede disimular más. Acá del 98 esta parte donde se aprobó el monotributo, baja el trabajo registrado y sube el trabajo del monotributo, que es como las patronales privadas y el Estado eluden la relación de dependencia con sus trabajadoras y trabajadores, que al obligarlos a inscribirse como monotributistas les están quitando el derecho a licencias, a indemnización, a vacaciones, al aporte jubilatorio como corresponde con la carga patronal, a la posibilidad de tener una atención por un eventual accidente de trabajo. Entonces, en ese punto, nosotros hemos planteado esta situación y hemos reclamado que se trate de nuestros proyectos de blanqueo de todo trabajador no registrado o con contratos precarios, y que se reconozca que los salarios y los derechos del convenio de la actividad que desarrolla. El segundo aspecto es la eliminación del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, porque si no, tanto en trabajadores registrados como en monotributo y autónomos vamos a seguir corriendo siempre desde atrás, porque la inflación va mucho más rápido que cualquier actualización. Entonces el salario no es ganancia, y esto es lo que hay que poner de relieve de una buena vez. Entonces hemos colocado fuerte esto en un cuadro de crecimiento de la pobreza, de baja de salarios, de aumento de la desocupación, que lleva a que más y más trabajadores, en este caso el movimiento piquetero, vuelve a salir a la calle como el día de mañana. Se entiende. Da la sensación, ¿no?, que son como medidas o paliativos que eluden de alguna manera, que por un lado blanquean una situación o la formalizan, pero por el otro lado se elude la discusión de fondo respecto de los temas económicos que debe encarar el gobierno. Por supuesto, porque mientras sigamos de la mano y atados al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, acá la emisión monetaria, el ajuste, la reducción de gastos, el aumento de la tasa de interés, que ha sido un compromiso, y la inflación completamente desbocada, pero que forma parte del acuerdo para efectivamente licuar el peso del salario para las patronales, para los bancos y también para el propio Estado. Entonces, en ese sentido, este es un cuadro que parece un sin salida en el marco de una crisis internacional que agudiza las condiciones. Por eso vemos sectores que hacen enormes ganancias, mientras la mayoría de la población padece jubilaciones de indigencia, salarios que están en la mitad de la canasta de pobreza, y frente a esta situación hace falta un planteamiento integral, no medidas de parche, no algún paliativo, porque claramente no alcanza, y por eso crece el descontento popular. Sí, diputada, hay distintas responsabilidades respecto, digamos, de el lugar que uno ocupa en la sociedad. Se habla mucho de la responsabilidad de la política, y no es menos cierto que cierto grado importante tiene en esta realidad tal cual la estamos viendo. Pero no se dice mucho sobre la clase empresaria, algunos productores, algunos que tienen situaciones de privilegios, si se quiere, que reciben subsidios también, cuando a veces le molesta el subsidio que se puede llegar a dar a algún programa social. ¿Por qué cree que esto no se ve o nunca se señala también esta corresponsabilidad con la política? Bueno, porque en realidad la política, las fuerzas políticas responden a los intereses económicos de estas grandes empresas multinacionales, de los bancos, y vemos que los choques entre lo que sería hoy el bloque oficialista del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y los fachos libertarios, en realidad tienen que ver con el negocio de qué sector están defendiendo en cada momento. Sin embargo, vemos que siempre convergen. Lo dijo claramente Lilita Carrió.
son todos empleados de Techin. Esto no es ninguna novedad. Ella se autoexcluye, pero no corresponde, porque en realidad terminan todas las políticas de los gobiernos convergiendo en el mismo punto. ¿Qué facilidades se le dan a esas grandes empresas? Siempre recordemos que en el medio de la pandemia se autorizó a Paolo Roca, el CEO de Techin, a despedir a miles de trabajadores de la construcción de su empresa. Esto siempre hay que recordarlo. Entonces, efectivamente, esas grandes empresas exportadoras que pretenden cobrar en el mercado interno el precio internacional, por ejemplo, de la harina y de cuanto insumo haya dando vueltas, efectivamente hacen lo que quieren porque los dejan hacer, porque el gobierno nacional, la oposición de derecha están a su servicio. Por eso hace falta un plan económico integral, que solo lo podemos imponer organizándonos desde el movimiento obrero, del sindicalismo clasista, desde la izquierda, del movimiento piquetero que no se somete al gobierno. Es decir, de alguna manera la inflación es el resultado de la connivencia y la corresponsabilidad entre sectores de la política y el empresariado. Por supuesto, es una política que los gobiernos vienen llevando adelante hace varios años. Porque no es que fracasan en combatir la inflación, en un punto no quieren combatir la inflación, porque la inflación licúa las deudas, licúa los salarios y licúa las jubilaciones. Por lo tanto, por más que luego se aumenten los salarios o que ahora se hagan estas correcciones, siempre vienen de atrás, siempre vienen de atrás. Entonces, en el medio se van perdiendo cantidades enormes. El tema de los precios, diputada. Bueno, claramente acá, si no se abren los libros de las empresas para determinar cuál es el verdadero costo de los alimentos, del combustible, de la energía, vamos a seguir padeciendo precios que son imparables con salarios que no los pueden afrontar. En ese punto, esa decisión de determinar la apertura de los libros y la apertura de las cuentas de las empresas es una decisión que este gobierno ni la oposición de Juntos por el Cambio van a llevar adelante. Pero es la medida que se necesita de la mano de la nacionalización de la banca, del comercio exterior, para poder frenar este aumento imparable de los precios y garantizar que la población tenga acceso a lo elemental que es la comida. Solo se enuncia la Constitución, pero sin el 14 bis. Totalmente. Acá se la pasan ignorando los derechos elementales que están consagrados en las principales leyes.